Hola, somos Espartanas y este es nuestro podcast que se llama Espartanas Responde. Exacto, y hoy día vamos a hablar de temas muy interesantes. Yo soy la Karen, fundadora de Espartanas, coach, y acá tenemos a nuestro... Yo soy Chris, también soy coach de Espartanas y nos preocupamos de la asesoría online, también como de las clases presenciales ahora. Exacto, y hoy día vamos a hablar de varios temas interesantes para que puedas tener información adecuada y puedas además tener todo esto que te sirve para lograr tus metas. Así que, ¿por qué tema vamos a partir, mi querido Christopher? Hoy día vamos a partir con un tema muy recurrente y algo que nosotros tenemos muy en nuestro interior, que es el por qué no funcionan las dietas. Exacto, de hecho muchas personas que llegan a Espartanas llegan preguntando por este tema, que es el por qué no sirven las dietas o por qué no me funcionan. O es más, muchas veces me dicen, Karen, yo hice tal dieta, le ponen nombre y en realidad me funcionó. Yo les digo siempre, ¿te duró en el tiempo? Y ellos me dicen, no. Entonces las dietas no sirven. ¿Por qué no sirven, mi querido Christopher? Un resumen modulado. Un resumen corto. ¿Por qué no funcionan? Nosotros creemos que las dietas en realidad no funcionan porque no duran en el tiempo, principalmente por eso. El otro día justo veía una publicación donde hablaba que la dieta en realidad, como la definición de dieta era lo que uno comía y consumía generalmente, y en ese sentido las dietas sí funcionan en el tiempo, pero es la forma en la que tú comes con la que tú comes actualmente, en el momento, claro. Pero nosotros también nos referimos a ese tipo de dietas que tienen nombre, por ejemplo, ya la dieta del agua, la dieta de la piña, y esas no son sostenibles en el tiempo. La dieta de la manzana. Exacto, la dieta del agua, la dieta yugo, no como nada. Exacto. Entonces, de ese tipo de dietas nos referimos que no duran en el tiempo, porque carecen de un factor súper importante que es la adherencia. Exacto. Quiere decir que si no la puedes cumplir en el tiempo, si te demoras 5 minutos y después no la puedes consumir porque te mueres de hambre, cosas así, ese tipo de cosas no duran en el tiempo y por eso nos referimos nosotros que la dieta no funciona. Exacto, se refiere Christopher a esto más que nada porque siempre vamos a comenzar una dieta probablemente, una dieta donde haya muchas restricciones, donde no podamos comer todo lo que queremos, y está demostrado que mientras más te exijas, más te limites, más saques cosas que te gustan comer, probablemente no la puedas hacer durar en el tiempo. Por eso las dietas no funcionan. Además, los estudios demuestran, mi querido Christopher, que a medida que tú puedes consumir ciertos alimentos que te gustan, pero moderados, donde no tengas restricciones, todo esto va a durar en el tiempo. Y son muestras de personas que realmente logran este fin. Así que les recomiendo, y en este caso, que no se enfoquen tanto en este tipo de dietas. Y ni en el corto plazo. Y ni en el corto plazo, porque finalmente lo que buscamos es algo que dure para siempre. ¿Y cómo podemos hacer en realidad para que esto realmente suceda si nuestra finalidad es bajar el porcentaje de grasa, por ejemplo? Exacto. Lo último que quería hablar acerca de las dietas era que siempre las dietas fracasan en algo y hacen que la gente sea infeliz en el proceso. Exacto. Entonces lo que nosotros buscamos siempre acá no es que tú te restrinjas de algo en particular, sino que tenemos que entender que nuestra condición actual se basa en los hábitos que nosotros llevamos en el tiempo. Exacto. Y no precisamente de, por ejemplo, no, hoy día me comí una hamburguesa y esto me hizo engordar. No, es una seguidilla de cosas que en el tiempo te generan ese tipo de problemas. Exacto. Entonces nosotros queremos que aprendas a comer, que aprendas a alimentarte mejor y que eso te dure en el tiempo, ya sea eso consumiendo cosas que son ultraprocesadas o muy calóricas como la hamburguesa o los dulces que siempre nos dice la gente. Uh-huh. Pero la idea es que te dure en el tiempo. Si no te dura en el tiempo, no va a funcionar. Claro, porque si tú te pones a pensar, vas a consumir alimentos súper, a lo mejor bajos en caloría en la primera temporada de esto que estás buscando, pero luego va a pasar que vas a consumir todo lo que te gusta o excesivamente calórico, y como lo tenías limitado, Exacto. Digamos, al comienzo, después vas a tirarte así de piquero, como les digo yo, y van a terminar consumiendo todo lo que no debieran. Súper atracón. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos evitar todo esto sin tener que hacer dietas? Porque las personas la mayoría quienes nos siguen, digamos, su finalidad de esto es bajar el porcentaje de grasa. Yo creo que ahí tenemos que pasar algo que es muy importante y que lo tenemos como un segundo tema que es muy importante a la hora de lograr nuestros objetivos, que sería... El segundo tema es la proteína. Algo Exacto. Que hablamos muchísimo, claro. Que nunca está de más hablarlo. Y darle la importancia que requiere, porque... Exacto.
Cuando buscamos realmente una finalidad, en este caso bajar el porcentaje de grasa, porque aquí son muchos puntos: perder la ansiedad, bajar Exacto. el porcentaje de grasa, no pasar hambre y que esto se sostenga en el tiempo. ¿Y qué es lo más importante para poder lograr esto? Es el consumo De proteína. alto de proteína, porque tampoco es comerme un tutito de pollo, un pedacito de pollito con lechuguita, porque al final terminas perdiendo este fin que quieres. Exactamente. ¿Por qué es tan importante la proteína, mi querido Christopher? La proteína es súper importante porque sin proteínas nosotros estamos muertos. Exacto. Entonces necesitamos consumir proteína. Primero porque, como decía Karen, te mejora tu saciedad. No andas muerto de hambre en el día, que eso es una de las cosas más importantes por las que fracasan las dietas. Exacto. Que restringen muchos alimentos y nuestra alimentación ya es baja en proteínas. Claro. Entonces disminuirla aún más es peor, un peor factor. Claro. También, aparte de aumentar la saciedad, hace que tu gasto por consumir la misma proteína sea mayor. Nosotros hablamos de un gasto energético que se genera cuando nosotros estamos comiendo. Claro. Y ese gasto en la proteína es mayor que respecto a los carbohidratos y a las grasas. Como siempre lo explica Karen, eso Exacto. quiere decir que hay más soldaditos que están trabajando y que por eso aumentan nuestra temperatura corporal. Exacto. Eso es algo muy importante que ustedes se tienen que grabar a la hora de pensar por qué es tan importante la proteína. Yo siempre me baso en la experiencia de nuestras alumnas. Me dicen: Karen, no me resultan las dietas porque en realidad paso hambre. ¿Por qué paso hambre? Porque se consume demasiada poca proteína. En las dietas se consume demasiada poca proteína y no voy a dejar de repetirlo. La ingesta de proteína debe ser alta. De hecho, está también comprobado que si tú comes altas dosis de proteína, la que corresponde para cada persona, no vas a tener ansiedad, porque además tu cuerpo va a estar siempre en un déficit calórico. No, literalmente no te va a entrar más comida si lo que principalmente consumes es la proteína. ¿Y por qué también? Porque nuestro cuerpo, nosotros lo conocemos como una aceleración del metabolismo cuando consumimos harta proteína también, pero en el fondo es como una subida de temperatura, porque como bien dice Christopher, tiene que ver con que nuestro cuerpo ocupa el doble de soldaditos para poder sintetizar esta proteína. Y en ese proceso también se oxida grasa, así que por eso es tan importante consumir la proteína. Y el último punto: en promedio, ¿cuánta proteína debería consumir cada persona? tu altura en centímetros de Tu gramos de altura en centímetros, exactamente como dice. En gramos de proteína. Como para que se hagan una idea. Hay muy pocas personas que logran siquiera pasar de los 100 gramos, pero es como el fin. Lo más importante es pasar los 100 gramos como primera meta. Y se van a dar cuenta que, de hecho, muchas alumnas me dicen: Karen, ¿sabes lo que me sucede? Que no tengo hambre. Es normal no tener hambre, es claro, normal no porque tener ansiedad. nacimos, digamos, con ese concepto de que teníamos que vivir para comer, pero en el fondo también es cierto que hay que comer para vivir. Y cuando uno consume bien los nutrientes muy equilibrados, altas dosis de proteína, no hay hambre, no existe la ansiedad. Se come por algo rico, por disfrutar la comida más que por culpabilidad de otras cosas. Y el último punto importantísimo de la proteína es que es la encargada de que se recupere nuestra masa muscular que perdemos. Exacto, en el ejercicio. Muy importante, muy importante. Entonces, si no recuperamos esa masa muscular, vamos a estar degradando nuestros músculos, vamos a estar recuperándonos mejor, y si nos recuperamos mejor, o sea, si no nos recuperamos mejor, el siguiente entrenamiento va a ser peor que el anterior y va a entrar en una espiral de exactamente, no salida. Se conoce también como catabolización cuando también no consumimos lo necesario y empieza nuestro cuerpo a sacar energía hasta de los músculos. Entonces es muy importante a la hora de entrenar recuperarse para que haya menos dolor también a través de la ingesta alta de proteínas. Y no nos vamos a cansar nunca de decir proteína. No se trata de comer un poquito de pollo con ensaladita, no, señores, señoritas. Se trata de comer una pechuga completa, ojalá de proteína, y acompañarle, en el caso de que tengan demasiada poca proteína, los alimentos con huevos y un montón de cosas que hay siempre para poder lograr nuestras metas. ¿Qué otro tema importante cuando buscamos todo esto, mi querido Christopher? Tema número 3. Vamos a hablar acerca de entrenamiento para oxidar grasa. Exacto. Y no todos los entrenamientos son iguales. Algo importante que quería mencionar en este punto es que es un poco capciosa la pregunta, porque en realidad el entrenamiento es bastante similar respecto a lo que nosotros buscamos cuando se trata de oxidar grasa y cuando se trata de crear masa muscular. Claro. Lo que en realidad sucede es que los entrenamientos no tienen que ser tan distintos, en realidad no deberían ser tan distintos, porque cuando nosotros estamos en un periodo de pérdida de grasa corporal,
lo que nosotros buscamos es poder mantener esa masa muscular al máximo y perderla lo menos posible. Nuestros perritos. Entonces, cuando nosotros estamos entrenando, lo que buscamos es cuidar nuestra masa muscular para que lo que se pierda sea principalmente músculo. No, para que lo que se pierda, para lo que se pierda sea principalmente grasa. No músculo. Exacto. Y ese tema que dice Christopher es muy importante porque, mira, hay una cosa que se llama efecto rebote. Muchas de mis alumnas nos hablan mucho del efecto rebote porque ocurre si llevan una vida donde han hecho extremadamente mucho ejercicio de cardio, dietas muy extremas y después sucede algo que pocas personas saben. ¿Por qué sucede este efecto rebote? Y Christopher lo va a explicar de una forma más técnica porque es importante que lo sepan. Lo que sucede cuando nosotros bajamos de peso es que tenemos que imaginarnos que nuestro cuerpo tiene una tabla donde registra, por ejemplo, nuestro peso. Cuando nosotros tenemos una baja muy abrupta de peso, queda como en deuda tu cuerpo respecto al peso que tenías. Entonces, el cuerpo lo que busca siempre es poder equilibrar eso y siempre estar en una homeostasis, que se llama. Que es el equilibrio completo. Claro. Entonces, cuando nosotros perdemos muy rápido peso, probablemente eso sea masa muscular. Entonces nuestro cuerpo... Esa dieta extrema se refiere. Exacto. Entonces nuestro cuerpo en ese proceso busca poder recuperar todo ese peso de la forma más rápida posible. Y adivinen cuál es la forma más rápida posible para recuperar el peso cuando nuestro cuerpo lo necesita. Exactamente, es la grasa. La grasa. Entonces, cuando nosotros perdemos mucha masa muscular en el proceso, lo que vamos a hacer es que esa diferencia de peso de lo que tenía registrado nuestro cuerpo y nuestro peso actual sea demasiado grande y la va a compensar principalmente con grasa, que es la forma más rápida que tiene el cuerpo de poder acumular energía. Y tú tienes ese efecto rebote y te ves, incluso físicamente te ves que subiste de peso, sin embargo la pesa no siempre es un buen indicador. Refleja, claro, que los kilos que subiste en este rebote. Por eso es tan importante, chicas y chicos, por eso es tan importante alimentarse de alta proteína y entrenar fuerza, porque cuando entrenamos fuerza, y que de ahí vamos a pasar a ver cómo entrenamos esa fuerza también, es para no eliminar esta grasa y que solo se pierda grasa, porcentaje de grasa. De hecho, muchas alumnas, o sea, ustedes pueden ver la historia en nuestras redes sociales, me dicen: Karen, bajé 2 kilos en 2 meses, que es poco para lo que las personas buscan, pero visualmente esta persona parece que hubiera bajado 10 kilos. ¿Por qué? Porque bajan muchas tallas. Exacto. Y esas tallas tienen que ver con el volumen que incluye esta grasa. Por eso es tan importante. Y no perder el músculo, que en el fondo nos va a tener siempre con un oxidador de grasa natural, que es el músculo, y la juventud, que no se pierde a través de el mantener el músculo activo. Así que eso es muy importante. Ahora, ¿de qué forma debiéramos entrenar este entrenamiento de fuerza, digamos? Porque no es solamente entrenamiento de fuerza, va acompañado como de un HIIT, ¿no? Exactamente. Una de las dos cosas que tenía de preguntas capciosas, uno era el entrenamiento para oxidar grasa y lo otro era el entrenamiento para poder crear masa muscular. Ya. En realidad no son tan distintos, son prácticamente los mismos entrenamientos, y el entrenamiento principal aquí es el entrenamiento de fuerza. ¿De qué se trata eso? Es el entrenamiento donde nosotros nos esforzamos de tal manera donde podamos ir progresando en el tiempo y que sean principalmente ejercicios multiarticulares que trabajen la mayor cantidad de cadenas de músculos posible. Exacto. Y obviamente hay ejercicios de aislación, pero que sean menos en proporción a los más multiarticulares. Exacto. ¿Por qué? Porque los ejercicios multiarticulares reclutan más fibras de nuestro cuerpo y son ejercicios más complejos. Por ejemplo, siempre nosotros amamos los ejercicios de la sentadilla, los presses, los empujes, pesos muertos, cualquier ejercicio que sea que se pueda traducir a una mejora en tu vida diaria. Exacto. Ese tipo de ejercicios tienen una alta tasa de poder ir progresando en el tiempo y que se le puede agregar carga, se le puede agregar dificultad. Exacto. Por eso, como habla nuestra querida Karen, es lo fundamental en el entrenamiento en este proceso, inclusive, que nosotros siempre lo decimos, más importante que la alimentación. Exacto. Si queremos ponerle, digamos, un reflejo de lo que es un buen proceso para un cambio, el 70% de todo este proceso debe ser el entrenamiento.
el 30% en lo que nos alimentamos, y que de ese 30%, siempre les digo yo, un 80% debería ser mínimo proteína. De esa forma vas a lograr tu meta. No hay otra clave, no hay otro secreto. Simplemente tiene que ser a través de que consumas altas dosis de proteína y hagas entrenamiento de fuerza. Lo recalcamos porque entendemos que si estás 1 hora o 2 horas entrenando, haciendo una bicicleta, haciendo, no sé, trote y todo eso, es un ejercicio que es muy se adapta muy rápido a las personas. Entonces termina de baja intensidad. Exacto, y son de baja intensidad. Y ocupas mucho tiempo, y finalmente lo que más eliminas, que también se elimina un poco de grasa, pero es más sudor, líquido, pérdida de masa muscular. Por eso es tan importante hacerlo de forma correcta. Eso, mi querido. Eso es una de las cosas que siempre se deja de lado, y que la idea es que siempre tengamos presentes cuando hablamos de entrenamiento, es que el entrenamiento de fuerza es lo que nos hará que pueda hacer este cambio en el tiempo. Porque el entrenamiento de fuerza es uno de los 3 pilares que ya hemos hablado en podcasts anteriores, donde siempre la gente se cae y que nunca apunta a eso, y que no es necesariamente una prioridad. El entrenamiento de fuerza debería ser lo más importante que hagas en tu vida, tanto por su componente hormonal, que es antiinflamatoria, y también por su componente de que nos mejora la movilidad, nos mejora nuestra expectativa de vida. Hay hartos indicadores que hablan, por ejemplo, de la tasa de caída en gente que es más adulta, mayor, y cuando entrenan fuerza disminuye drásticamente esa posibilidad, tanto de caídas fatales. Exacto. Y todo ese tipo de indicadores. Así que, por última vez, entrena fuerza. Entrena fuerza. Exacto, no le tengan miedo a los... y comer harta proteína, la puta madre. Y ojo que la gente no debe confundir el entrenar fuerza con tomar superpesos que piensen que los van a aplastar o que van a crecer. Y también esa caricatura... Perdón. Exacto, no terminan... Pero por favor. No, porque esa fue la idea. Si no perdón, ya. Esa caricatura de que las mujeres por tomar peso, o tomar pesos, que les pasa a hartos de nuestras alumnas, que por tomar peso se van a convertir prácticamente en fisicoculturistas, eso es totalmente errado. Es un mito, y tiene tanto sentido como decir que yo por ponerme a trotar 1 cuadra todos los días me voy a convertir en un maratonista keniata. Porque no pasan ese tipo de cosas. No pasa eso por tomar peso. De hecho, mientras más peso tomes, más definida la persona va a estar. Porque principalmente las mujeres tenemos muy poca testosterona como para estar creciendo. Tendríamos que inyectarnos para poder crecer, y eso no va a suceder. A no ser que sea tu objetivo. A no ser que sea tu objetivo, obviamente. Y tienes que ahí tener un superávit calórico. No puedes ni siquiera tener un déficit calórico. Y consumes... bueno, ya otros tipos de alimentos, pero en el fondo acá las personas en Espartana buscan una definición, bajar su porcentaje de grasa, y para eso no le tengas miedo a usar pesos, y a medida que te acostumbres a usar el peso, tienes que subir el peso, literalmente, porque todo tiene que tener una progresión, ¿ya? Así que... Una de las cosas bien importantes que nosotros siempre hablamos y que nos enfocamos es el entrenamiento de alta intensidad. Exacto. ¿Por qué el entrenamiento de alta intensidad? Porque el entrenamiento de alta intensidad nos obliga siempre a estar progresando siempre en el tiempo, haciendo más cosas, haciendo más repeticiones, desafiándonos más. La idea de la incomodidad, como hablan los estoicos, que siempre hay que estar entre medio de la incomodidad para nosotros hacernos más fuertes, es súper importante, y el entrenamiento de alta intensidad cumple con todas esas. Claro, porque si haces algo fácil que le ocurre a muchas personas, estar haciendo, no sé, por 1 o 2 horas una caminata, un trote, en estas caminadoras que hay en los gimnasios, y estás demasiado cómoda, tu cuerpo no va a progresar. Es así de drástico, tu cuerpo no va a progresar, porque si no lo desafías constantemente, tu cuerpo no va a querer mejorar. Se acostumbra a eso, estamos hechos para desafiarnos. Nuestros antepasados salían en la mañanita sin incluso haber comido, salían a cazar en ayunas y salían a correr estas sprint muy rápido para poder cazar, o salían arrancando de nuestros depredadores. Así que esa es la forma de entrenar: trabajo de fuerza, HIIT, altas dosis de proteína, no comer a cada rato, como se come pocas veces en el día, consumiendo alta proteína. En 2, 3, hasta en 1 vez al día que te alimentes de forma correcta, no vas a necesitar más formas de alternativas para estar comiendo. Finalmente es muy sencillo, más sencillo de lo que creen.
de lo que se basa al final esto es que podamos encontrar unos ciertos ejercicios que nos ayuden respecto a nuestra anatomía, Exacto. que progresemos en esos ejercicios en el tiempo, que siempre se hagan más difíciles, que siempre podamos hacer más, de consumir principalmente proteína, como decía Karen, y Siempre eso hay una progresión. repetirlo en el tiempo. Exacto. Ser Si constantes. si ya consigue eso, va a estar cambiando, y si no estás cambiando es porque hay algo ahí entre medio que tiene que estar fallando. Exacto. Así No que tenemos eso, más temas. hoy día no, se nos vienen muchos más temas en las próximas podcasts que vamos a grabar, así que espero les haya quedado claro, les haya gustado y Espero que les haya gustado este nuevo formato. Exacto, nos Estamos vamos mirando para todos lados. a acostumbrar a esto sin que tengamos muchas interrupciones por ahí entre medio. Después que nos veamos nos vamos a arreglar un poco más, así que eso, un beso a todos y nos vemos pronto. Y recuerden siempre, mis queridos, Constancia, perseverancia y sudor.